pues llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso. Mi Dios es león, león de Judá, él ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Mi Dios es cordero, cordero inmolado, el pecado venció, nos ha libertado, todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, 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 oh. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar, pues quien detiene al poderoso. Mi Dios es león, león de Judá, él ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Mi Dios es cordero, cordero inmolado, el pecado venció, nos ha libertado, todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 Al poderoso Dios. Mi Dios es león, león de Judá, él ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Mi Dios es cordero, cordero inmolado, el pecado venció, nos ha libertado, todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes que se conectan el día de hoy. Será un placer poder aprender de la palabra de Dios juntos, de sus promesas, de sus bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias que nos rodean, de todo lo que está pasando, esta pandemia, ¿no? Que no tiene fin, que quizá este mes vuelvan a cambiar el semáforo hacia atrás, a retroceder. Se vuelven a poner en cuarentena por allá en Europa, muchas cosas que están sucediendo mundialmente, y si nos ponemos a hablar y personalizar lo que nosotros estamos pasando, podríamos hacer otra lista, ¿no? De situaciones, pero a pesar de todo eso, nosotros nos regimos por otro tipo de estatutos. Su palabra
Dice en Lamentaciones que su misericordia es nueva cada mañana. Nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Eso contraataca y ahora sí que nos apaga cualquier argumento y cualquier excusa que nosotros podamos decirle a Dios. Dios, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué? Si tú amas al mundo y me amas a mi familia, entonces ¿por qué mis hijos están como están? ¿Por qué mi esposo no agarra el rollo? ¿Por qué mi esposa es como es? ¿Por qué mi economía no es como quisiera? Y un sinfín de cosas, pero mira, la palabra de Dios dice en Lamentaciones 3 que sus misericordias son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Ahora, si tú y yo despertamos el día de hoy, Dios nos dio vida, es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Es una nueva oportunidad que Dios nos da, misericordia que Dios nos da, para ser íntegros, para acercarnos más a Él, para que Dios nos fortalezca, nos dé fe. Y con esto dicho, ¿cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, ok, Señor, si tú eres grande, si tú eres poderoso, si todo lo puedes, ¿por qué cuando oro o cuando te pido algo, ¿por qué no sucede las cosas, por qué no las quitas rápidamente? ¿Por qué no remueves ese problema? ¿Por qué no remueves esa circunstancia que me está afligiendo? Si tú todo lo puedes, Dios, ¿por qué no? Bueno, para contestar esa pregunta, debemos entender varios factores primero. Es difícil y yo entiendo, hemos pasado por sinfín de pruebas. Y es difícil entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en medio de una circunstancia difícil. ¿Okay? Y también aún más difícil, y a veces uno como hijos de Dios también se convierte muy difícil, la incertidumbre de que por qué viene esta prueba. Y para aquellos que nos están escuchando que todavía no han entregado su vida a Dios, o sea, estamos en el mismo barco. Para aquellos que nos dedicamos al ministerio y estamos constantemente tratando de pues estar ahí manteniendo una relación con Dios, y aquellos que quizá no tanto, o que están así como escépticos y como, yo no sé si esto es para mí. Estamos en el mismo barco. Toda la humanidad tenemos problemas, tenemos dificultades. Pero, mira, si estamos vivos, si Dios nos creó, si estamos en este mundo, es por un propósito. Hay que entender eso. Es una de las cosas que es muy dicho, es una cliché de que Dios tiene un propósito para tu vida, pero es que realmente, si estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora, Dios no siempre revela el método. Él siempre nos revela el porqué de sus métodos. Vamos a entrar poquito a historia de la Biblia rápidamente para estar en la misma página. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, empezando de Génesis y incluso hasta el Nuevo Testamento, se hace mención de la palabra Canaán. Ahora, Canaán antiguamente era una región, ¿okay? Era una región del oriente, entre el mar Mediterráneo y el Jordán, miles de años atrás, lo que hoy día es parte de Siria, de Líbano, de Jordania, Israel y Palestina. Ahora, ¿qué es Canaán? ¿Qué era Canaán? Bueno, la tierra de Canaán, ese territorio de Canaán, era la tierra prometida que Dios tenía para el pueblo, su pueblo de Israel. Y empezando de Génesis, todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, es promesa y es una travesía y guerra de tomar posesión de la tierra prometida de Canaán. Ahora, ¿cómo surge esto de la tierra de Canaán? Bueno, en Génesis, Dios le habla a Abraham y le dice, mira,
yo te voy a multiplicar de gran manera, le hace promesas. Yo te voy a multiplicar de gran manera, voy a hacer naciones de ti van a nacer reyes, voy a establecer mi pacto entre nosotros, tu descendencia será de generación en generación innumerable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y esto va a ser pacto perpetuo, y yo voy a ser tu Dios. Y dice, y te daré a ti descendencia en la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios pues de ustedes, del pueblo de Israel. Esta promesa que Dios le hace esta promesa que Dios le hace a Abraham es particularmente asombrosa. ¿Saben por qué? Porque se la hace cuando Abraham tenía 75 años de edad y, y no tenía hijos. Entonces, si esa promesa se nos hubiera dado a nosotros, que hubiéramos dicho 75 años, no tengo hijos, bueno, pero la diferencia es que Abraham tenía una fe inquebrantable, inquebrantable. Entonces, uh, rápidamente, es una promesa. Bueno, Abraham engendra a Isaac, un hijo, como a los 100 años, aproximadamente 99, 100 años, si no me equivoco. Y luego Isaac engendra a Jacob, y Jacob tiene a José, un personaje muy conocido en la Biblia, José el soñador, donde José es vendido como esclavo a Egipto, termina en Egipto, pero es un hombre tan íntegro que Dios lo usa de una manera muy sobrenatural, termina siendo gobernador de Egipto, y durante esa época hay una gran hambruna, hay una gran hambre en todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jacob y su familia terminan en Egipto. El pueblo en aquel entonces de Israel, unos que eran como unos 70 aproximadamente, poquito más, terminan en Egipto. Y en Egipto es donde se reproducen, empiezan a poblar Egipto y cientos de miles de israelitas, pero pasan años y el faraón que había puesto como gobernador a José muere, y llegan otros faraones y termina como esclavo el pueblo de Israel. Pero ¿saben por qué dice la palabra de Dios? Porque ya no buscaban a Dios, se habían alejado de Dios. Entonces, esta es una historia ya muy conocida, y creo que todos estamos en la misma página, donde el pueblo de Israel es esclavo de Egipto, es azotado, es amedrentado por cientos de años. Entonces, Dios envía a Moisés, y por medio de Moisés el pueblo de Dios sale de Egipto, envía plagas a Egipto, Dios abre el mar rojo, Dios hace maravillas, y todo para salir rumbo a dónde? A la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios ya le había prometido a Abraham. Ahora, estamos ahora en esta parte de la historia. Habían salido de Egipto, están vagando por el desierto. ¿Qué es lo que pasa? Canaán ya estaba poblado en todos estos 430 años, aproximadamente 400 y cacho de años. Ya Canaán estaba poblada por otras naciones, y es donde quiero que vayan abriendo ahí su Biblia en Deuteronomio. Ahorita les doy la cita, pero en Deuteronomio Dios dice, ok, te voy a introducir, ya te saqué de Egipto, te voy a introducir en la cual entrarás para tomarla. Está hablando de Canaán, pero hay naciones allí. Y habla y enumera 7 naciones, que está el Eteo, el Cananeo, el Amorreo, el Heveo, Jebuseo, y son 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Entonces aquí es donde quiero poner un alto. Ya empieza, Dios lo saca de Egipto, van rumbo a la tierra prometida, pero dice, hey, no va a ser fácil. Hay 7 naciones mayores que tú y más poderosas que tú. Israel no se estaba convirtiendo en una nación, estaban siendo subyugados por Egipto, no tenían un ejército militar, no tenían una economía, no tenían socioeconómicamente, no eran fuertes, pero la diferencia es de que las leyes de ellos era la ley de Dios, los estatutos de Dios. Esa era la gran diferencia comparado a esas 7 naciones con murallas, con una estructura militar, con una estructura de
de economía y una cultura ya. Pero miren, quiero que me acompañen en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22 dice: Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Este es un versículo muy, para mí en particular, muy interesante porque enfrasca la esencia de Dios en muchos y misterios de Dios. Y es donde, en lo personal, digo, wow, aquí hay sabiduría. Y es que miren, Dios dice que poco a poco los va a sacar, los va a introducir a Canaán, poco a poco, y que no van a derrotar a esas naciones en un jalón. Y luego esta siguiente frase muy interesante que dice: para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Yo creo que si yo hubiera estado en ese entonces ahí con el pueblo de Israel rumbo en el desierto, rumbo a la tierra de Canaán, y hubiera visto todas las plagas que Dios envió a Egipto, y hubiera visto cómo Dios abrió el mar rojo y pasaron por el mar rojo, y incluso el pueblo de Israel recibía pan del cielo, maná, tenían sed, órale, agua de una roca. Dios incluso les había hablado al pueblo de Israel y habían escuchado su voz. Si habían visto todas esas maravillas, entonces, ¿qué es lo que obviamente iba a decir el pueblo de Israel? Bueno, ¿qué no Dios puede alejar esas fieras del campo? Si dice que el motivo es que las fieras del campo no vaya a ser que se multipliquen y se pongan en contra ti, ¿no? Te devoren, no sé, leones. Pues imagínense todas las fieras del campo habitando en todo Canaán y se mueren las 7 naciones, y dice que se van a reproducir los animales. Bueno, no puede Dios parar esa reproducción, no puede alejarlas, o sea, no puede ser algo sobrenatural. Después de todo, Dios había hecho ¿qué? Todas esas maravillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces Dios dice: ¿sabes qué? Lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. Y es aquí donde entramos en 2 versículos cruciales para entender una parte de Dios, una esencia de Dios. Miren, Dios es alfa y omega, el principio y el fin. Él dice que Él es, Él fue, Él es y será por siempre. O sea, Dios es infinito y muchas veces no podemos entender sus métodos. Pero miren, la palabra de Dios, podemos encontrar 2 versículos que nos van a ayudar a digerir y muchas veces a aceptar su voluntad. En Romanos capítulo 8 encontramos este versículo que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, por un lado tenemos que Dios nos dice: ¿sabes qué? Todo obra para bien. Tú que estás escuchando, cualquier situación que estés pasando, cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier desánimo, todo obra para bien. Por otro lado, en Isaías capítulo 55 encontramos 2 versículos muy interesantes, donde Dios dice que mis pensamientos, dice Dios, no son tus pensamientos, ni tus caminos son los caminos de Dios. Así como los cielos obviamente son más altos que la tierra, pues así son los caminos de Dios, más altos que nuestros caminos, y nuestros pensamientos no se comparan a los pensamientos de Dios. Entonces, por otro lado, tenemos que la manera de Dios no la vamos a entender muchas veces, porque simplemente sus caminos son mayores y sus pensamientos son mayores. Muchas veces queremos ayudarle y muchas veces oramos: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que por favor sanes a este familiar.
Señor, o personalmente, Señor, si tú me haces trabajo, Dios, dámelo y que yo, y promesas y todo. Pero Dios te está diciendo, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Es una clave muy importante. Aquí hay sabiduría, misterios de Dios. Tenemos que entender que todo lo que estás pasando, por un lado, obra para bien. Y que por qué, pero por qué así, por qué de esta manera, sufriendo, por qué de esta manera, cuando no quisiera pasar por esto. Hey, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay situaciones en nuestra vida que Dios ha decidido dejarlas, incluso a veces en el medio. Y Él poco a poco las va a ir quitando. Esas cosas que nos causan tristeza o molestias las va a ir quitando poco a poco. Quizás no sea la manera más práctica para ti y para mí, pero es la manera de Dios y es donde entra nuestra confianza, nuestra fe de que todo, absolutamente todo, va a estar bien. Entonces el pueblo de Israel, Dios ha hecho grandes maravillas con el pueblo de Israel. ¿Y qué les dice Dios? Bueno, ahora viene el tiempo de pelear, de la conquista, de sacar a tus enemigos poco a poco, no de un jalón, porque no vaya a ser que las fieras del campo, no vaya a ser, se vayan contra ti. Tú que me estás oyendo, es tiempo de pelear, es tiempo de activar tu fe, es tiempo de ahora sí acumular todo lo que has aprendido en la iglesia, en tus tiempos con Dios, ser inteligentes, ser conscientes de las armas, de las bendiciones que tenemos y decir, ok, aunque sea poco a poco, pero sé que tendré la victoria. ¿Por qué? No sé. Dios sabe el motivo por qué para ti específicamente. Para el pueblo de Israel era porque las fieras del campo se van a multiplicar. Para ti puede ser porque yo sé que si te lo entrego luego, luego, si te doy la solución, no vas a entender. Porque yo sé lo que es mejor para ti. Cada quien tiene un proceso diferente. Y miren, hay un personaje en la Biblia muy conocido, Job, que hay un versículo donde embarca esto que estamos hablando. Job, como sabemos, fue un hombre íntegro, un hombre de Dios. Dios lo bendecía de muchas maneras, pero Satanás dice, hey, a ver, ¿qué tal si pruebas a Job? Te aseguro de que te maldice. Quítale todo, quítale su familia, este, eh, tienta contra su salud, no matarlo, pero que le lleguen enfermedades. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Job, en este punto donde pierde sus hijos, imagínense, es terrible que uno no quisiera ni pensar en eso. Su esposa dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios, pierde todo. Y aparte está lleno de llagas en su cuerpo. Pero si usted lee Job en el capítulo 23, dice la palabra de Dios, mas Él conoce mi camino. Job está diciendo, mas Dios conoce mi camino. Esto es muy importante. Tienes que reconocer a Dios. Tienes que reconocerlo, aunque duele decir, Señor, tú conoces. Job decía, Job tirado allí, con llagas, había perdido a sus hijos, sus riquezas, sus tierras, y dice, Dios conoce mi camino. Me probará. Eso quiere decir que mientras estemos en vivos, no hay escapatoria. Es parte de la vida. Va a haber pruebas, va a haber luchas, va a haber circunstancias difíciles. Pero Job dice, Él conoce mis caminos, me probará. Él reconocía que iba a ser probado y que estaba siendo probado. Pero ¿qué es lo que dice? Y saldré como oro. Un material, hoy día, el oro, caro, simboliza prosperidad, simboliza algo hermoso. Dice él que iba a salir como oro, que él conoce sus caminos, que iba a ser probado y que iba a salir como el oro, brillante, valioso, con valor, diferente. Entonces, todo lo que tú estés pasando hoy día,
personal o todo lo que estás escuchando en las noticias, en las redes, todo lo que te estás alimentando y te está creando a ti inseguridad o te está creando falta de fe, incertidumbre, tienes que poner tu mirada nuevamente y enfocarte en Dios y en sus promesas. Y espero que esto que acabamos de ver sean de mucha ayuda para ti. Es palabra de Dios. En su palabra encontramos todo lo que necesitamos. Ten en mente ante esta situación con tu familia, en medio de una enfermedad, en medio de un problema que estés, que aunque las circunstancias estén enfrente de ti, Dios te va a dar la respuesta, pero en ocasiones, poco a poco, puede ser días, semanas, meses, años. Ha habido peticiones que Dios ha contestado en años. ¿Pero por qué? Porque Dios así lo ha decidido, porque como leíamos en la palabra de Dios, sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus caminos son más grandes. Y también recuerda que todo, absolutamente todo, obra para bien. Dios tenía como Canaán para el pueblo de Israel la tierra prometida. Hoy día para ti y para mí, la tierra de Canaán se compara a nuestra tierra prometida, que es estar con el Señor algún día. Está en el cielo. Su palabra dice en Santiago 1, bienaventurado el hombre, la persona, tu mujer, bienaventurado el que persevera bajo la prueba, porque una vez que haya sido probado, recibirá la corona de la vida que Dios, que el Señor, ha prometido a los que le aman. Ánimo, yo te insto a que pongamos en práctica su palabra. Dice que tenemos que ser hacedores. Muchos años fui oidor simplemente. Dice la palabra de Dios, hay que ser hacedores y no oidores. De nada sirve oír la palabra y decir, ya cumplí con mi domingo santo o mi domingo de buscar de Dios. No, esto es constante y hay que actuar, hay que poner la fe que tienes, hay que activarla. Entonces debemos continuar en esta travesía. Si estás ahorita como en el desierto, comparado como el pueblo de Israel hacia Canaán, Él nos da la fuerza. ¿Okay? Recuerda, a veces es poco a poco, porque Dios te conoce, porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Y es algo que hemos escuchado muchas veces, pero es algo muy cierto. ¿Okay? Dios a veces tarda en responder porque sus caminos son mucho más altos que los tuyos, que los míos y nuestros pensamientos. Yo quisiera en este día hacer una oración por cada uno de ustedes, si me lo permiten. Señor, muchas gracias por este día que nos das, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aquí hay sabiduría, porque aquí está la herramienta, está la respuesta, Señor. A pesar de todo lo que está pasando alrededor, de todas las circunstancias, sabemos que tú permaneces fiel a tu palabra. Por lo tanto, lo que hemos aprendido hoy fue tu palabra y es hecha, Señor, y va a ser cumplida en nuestras vidas. Yo te pido que todos aquellos, Señor, que están sufriendo a lo mejor por falta de fe y que tienen inseguridad y que no tienen una certeza de qué va a pasar, sabemos, Señor, de que todo obra para bien. Absolutamente para los que te amamos, todo obra para bien, Señor, y que tenemos que confiar en ti. Sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor, si nosotros decidimos estar cerca de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Y, Señor, estamos en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes el control absolutamente de todo. En el nombre de Jesús, amén. Ha sido un placer estar con ustedes, poder aprender de la palabra de Dios, de esas promesas que Dios tiene para nosotros. Espero que sean útiles y hay que ponerlo en práctica para que podamos superar poco a poco todas adversidades que puedan venir. Sabemos que Dios tiene el control y que en sus manos, y que Dios con nosotros, ahora sí que ¿quién contra nosotros? Bendiciones a cada uno de ustedes, espero verles pronto. Saludos, adiós.